Buenos días, buenos días. Vamos a hacer un lindo programa, un bonito programa, cuyo objetivo es generar conciencia de que hay que, no sé si establecer nuevas políticas públicas, no sé. Mis invitados hoy, no solo a mí, sino que a todos ustedes, nos van a dar luces de lo que debemos hacer a corto plazo. ¿Qué nos debemos imaginar? ¿Qué meta debemos nosotros imaginarnos llegar a mediano plazo? A mí, esa información que nos brindó un académico recientemente y que la transmitimos por TN5 Estelar, de que los hondureños tenemos un retraso de 10 años en matemáticas, sinceramente que me impactó. ¿Qué país ha logrado el éxito económico? Que el éxito económico representa el mejorar el nivel de vida de sus gentes, porque son países que al fortalecer sus matemáticas, al fortalecer las ciencias, se convierten en países prósperos, son innovadores, descubren, exportan, y en la medida que logren eso, pues se convierten en países ricos, y países ricos distribuyen la riqueza entre su gente y la gente vive en mejores condiciones. ¿Y cómo se distribuye la riqueza entre la gente? Teniendo un Estado con buenas infraestructuras, con buenas universidades, con excelentes colegios, con profesores capacitados, con buenos hospitales, con escuelas techadas, no unidocentes. Pero para lograr eso, primero hay que crear riqueza. Y la riqueza se consigue con inversión, es cierto, se consiguen con inversión, pero no hay nada mejor que tener gente formada, porque ese es el mejor capital que pueden tener los estados, gente bien formada para generarle riqueza al país, no solo para tener hogares viviendo con dignidad, hijos, sobrinos, si se van al empleo privado, con buenos y dignos salarios. Imagínense cuántas cosas he hablado del tema que vamos a abarcar hoy, que vamos a abordar hoy, ese rezago de 10 años en matemáticas. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué va a pasar si nos pasa otra década y seguimos rezagándonos más en matemáticas? Entonces, para hablar de la temática, tengo aquí al director del sistema de posgrado de la Universidad Autónoma, don Armando Uceda. Cuánto gusto me da tener a mi amigo Armando Uceda aquí en el programa. Un gran placer, Renato. Bienvenido. Un gran placer. Es un placer tenerlo, sin lugar a dudas. Igual que a la vicedecana de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán y ex jefa del Departamento de Matemáticas, Alba Rosa González. Bienvenida, licenciada. Es un placer tenerla aquí en el programa. Gracias por la invitación. Y bueno, y más adelante voy a tener una sección, porque hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Voy a tener a la presidenta de la Fundación Hondureña para la Salud Hepática y a Xiomara Centeno, voluntaria de la Fundación Hondureña para la Fundación Hepática también. Le voy a confesar algo. Ayer, cuando me dijeron, mira, estos van a ser los panelistas, lo veníamos consensuando desde muy temprano. Ah, ¿te aceptaron? Excelente. Yo soy muy amigo, pero desde hace décadas, de Armando Uceda. Hace muchas décadas. Y ayer pensé en él. Porque leí una noticia aproximadamente a las 9 de la mañana de ayer. Y desde ahí comenzamos a construir el programa. Ya se la voy a presentar, que fue la noticia que nos motivó a tener esta temática hoy. Un poquito de improvisación, me disculpan. No hay problema. Un poquito de improvisación, me disculpan, pero aquí está. Aquí está. Muy bien. Ahora voy a activar el Apple TV y desde aquí, de este set y de mi propia computadora, manipular la imagen que va a aparecer en pantalla.
Ok. Ah, Cosas de primaria en Japón, distinto hombre. del Renato que conocí yo, Ah, sí. En la que me entrevistaba en tecnología. Radio América. Cosas de primaria en Japón, esto. Miren, ok. Miren en esta noticia. Investigadores de Open, Inteligencia AI. artificial. sí, esta inteligencia artificial, sí, avisaron de un avance que amenazaba a la humanidad antes del despido de Altman. Ya saben quién es Altman ustedes, ¿verdad? Fíjense bien, la agencia Reuters asegura que los programadores enviaron una carta al Consejo avisando de los supuestos peligros del modelo antes de la destitución, pero otros medios le restan importancia. Dicen que este hombre describió una superinteligencia, y miren que estamos hablando de un tema serio, acreditado a medios de comunicación serios como es Reuters. Reuters es una agencia histórica de mucho peso. Y pónganle atención, entonces cuando yo estaba leyendo esta noticia, solo me acordé de Armando Uceda. Digo yo, imagínense el desarrollo, la evolución, y nosotros nos están informando que llevamos 10 años de rezago en matemáticas. Varios investigadores de la plantilla de Open Inteligencia Artificial enviaron al Consejo de Administración poco antes del despido de Sam Altman como consejero delegado una carta, según han publicado la agencia Reuters y el medio especializado The Information, que citan fuentes familiarizadas con el asunto sin identificar. En ella advertían de un poderoso descubrimiento de inteligencia artificial que según ellos podría amenazar a la humanidad. No está claro el papel que jugó esa carta en el despido de Altman. Fuentes citadas por Reuters la señalan como decisiva, mientras que el medio especializado The Verge asegura que la carta no llegó al Consejo y que no tuvo que ver en el despido de Altman. Pero miren cómo ya van surgiendo estos elementos, que un poderoso descubrimiento de inteligencia artificial que podría amenazar a la humanidad está asociado con el despido de Sam Altman como consejero delegado del Consejo de Administración de Open Inteligencia Artificial. La víspera de su cese fulminante, Altman intervino en la cumbre de directivos celebrada en paralelo a la de la Asociación Económica de Asia-Pacífico, APEC. 4 veces en la historia de esta empresa, la más reciente hace solo un par de semanas, he tenido la oportunidad de estar en la sala en la que empujamos el velo de la ignorancia hacia atrás. Estas son expresiones de Altman en esa cumbre del Pacífico. 4 veces en la historia de Open Inteligencia Artificial, la más reciente hace solo un par de semanas, he tenido la oportunidad de estar en la sala en la que empujamos el velo de la ignorancia hacia atrás y la frontera del descubrimiento hacia adelante. Y poder hacerlo es el honor profesional de mi vida, dijo allí. En principio no se dio especial importancia al comentario ni se supo a qué desarrollos concretos aludía. Según The Information, algunos empleados de Open creen que las palabras de Altman se referían a una innovación realizada por los investigadores de la empresa a principios de este año que les permitiría desarrollar modelos de inteligencia artificial mucho más potentes, según una persona familiarizada con el asunto. El avance técnico liderado por el científico jefe de Open, Aya Suskiver, suscitó la preocupación de algunos empleados por el hecho de que la empresa no dispusiera de las salvaguardias adecuadas para comercializar modelos de inteligencia artificial tan avanzados. ¿Cómo no nos va a dejar asombrados esta noticia? Este hombre que ven en pantalla fue despedido porque, ya escucharon la noticia ustedes, haber descubierto una poderosa inteligencia artificial que podría amenazar a la humanidad. ¿Qué se imagina usted? ¿Qué habrá descubierto este tipo? Mírelo, ¿eh? Este es.
Sí. ¿Qué habrá descubierto? Sam Altman. Sam Altman, sí. Nos hace ver nos hace pensar como las películas Sí. que uno ha tenido desde la niñez, en todas esas posibilidades que trae las computadoras y que luego van a dominar a los Sí, seres sí, sí, humanos. correcto. ¿Verdad? Justamente es eso. Y entonces los de la empresa dijeron, pero estamos criando esta poderosa inteligencia artificial y no tenemos salvaguardias. ¿Qué tal que resulten más inteligentes que los propios seres humanos esas máquinas? Ya sí, esas películas ya las hemos visto hace décadas. Dice Renato que esa noticia es la noticia de la última semana. Fue un revuelo hace 8 días. El despido de Sam Altman de OpenAI. El despido, ¿verdad? Sí. Pero no por qué. No, sí. El debate se dio porque ese hombre es un hombre muy joven. Sí. Y son 4 jóvenes los líderes de esa empresa, jóvenes de extremo talento. Altman es un hombre que es muy libre empresario y muy promotor de recaudar fondos para desarrollar más este tipo de iniciativas. Pero otros miembros, en particular otro genio de la computación que hay ahí, es partidario de desarrollar la idea del software libre, de la idea de que que haya mayor posibilidad de que llegue a más gente en la humanidad. Entonces tiene el balance de que necesita recursos para la empresa y tiene también que necesita divulgarlo. El golpe se dio porque hace unos 15 días Sam Altman, exactamente hace unos 15 días. Dividamos la pantalla entre Altman y don Armando Uceda y doña Alba Rosa González, por favor. Se dio porque Altman hizo una presentación como las que hace Apple cuando anuncia sus productos. Y le voy a decir, Renato, que yo paso estudiando este tema y sentí que me había bajado, como decían, a 1%. Entonces, lo que dijo que venía, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando dijo, y empezamos a tratar de entender, y la verdad que esto es tan amigable, ¿verdad? Que es impresionante. Pero hay unas gráficas que han circulado donde claramente, Renato, la inteligencia artificial ya superó a la inteligencia humana en casi todos los campos del conocimiento. Desde haber derrotado al campeón mundial del juego milenario de Go de los asiáticos, que es una cosa mucho más compleja que el ajedrez. En el 2016, una computadora programada por unos jóvenes aplastó al campeón mundial de ese juego, y ese se considera el momento de la muerte del canario digital, le llaman. Así como el canario en la mina, que los mineros lo llevaban y cuando el canario se movía, es que ya no hay oxígeno. Entonces, cuando la máquina esa aplastó al contrincante humano, dijeron, esta es la muerte, la señal de la muerte del canario digital. Es decir, los humanos ya somos menos inteligentes que la inteligencia es una inteligencia artificial. diferente, pero lo que tienen que cuidar es que se les vaya de la mano y que las regulaciones, que usualmente el gran moderador es el Estado, aparezcan. Pero hace 2 días publicaron en Australia, en abogados que investigan este tema, que las regulaciones europeas sobre este tema, fíjense, Renato, han venido en ascenso tratando de entender qué es lo que van a regular. No saben. Los legisladores saben que tienen que regular, pero no entienden que hay que regular. Altman se presentó junto con otros, con el de Microsoft, al Congreso Nacional hace como 2 meses, y este muchacho los dejó apantallados. Es decir, lo que viene, él les dijo, regúlennos porque esto que viene, ¿verdad? Es tan poderoso. Si usted lo deja en las manos del mercado, ojo, como para que haya el libre juego de estos, se le va de la mano, porque ya es posible que un joven que estudie biología en una universidad pueda manipular genéticamente con inteligencia artificial y producir trastornos impensables en la raza humana, así como lo oye. Entonces, todo eso lo han denunciado. Y Altman es un pensador fuerte, mire, que siente que ese consejo directivo lo tenía como frenado. Y entonces, en ese momento, en esa ruptura que hubo, entonces intervino el principal accionista de esa compañía con el 49%, que es Microsoft, a poner orden en ese debate.
¿Por qué? Porque estoy hablándole de que los mercados financieros iban a ver golpeados tremendamente por lo que está, la discusión entre esos 4 jóvenes, imagina. Una muchacha y 3 jóvenes son genios sí, y hay otros, ¿verdad? Entonces es una cosa extremadamente interesante lo que está pasando, pero a eso usted diría este problema del rezago de los 10 años, ¿cómo se complementa? No, pero entonces solo permítame porque tenemos que terminar la primera parte, que es la sección que nos patrocina Ultrasen. Y yo termino diciéndoles esto. ¿Ustedes creen que a Altman no le gustaban las matemáticas? Ay, No, hombre. O que a los 3 amigos de él rehuían de las matemáticas. No, papá, yo no voy a estudiar eso porque tiene matemáticas. No, papá, esa carrera, ni me digas, ni me estés presionando para que me matricule en la universidad a estudiar eso. No, yo no le entiendo las matemáticas, papá. Ya venía la mamá, tenés que estudiar esta ingeniería. No, mami, a mí no me gustan las matemáticas. Así quedamos en el país, así quedamos. No, papá, mejor me meto a estudiar periodismo, derecho. Porque es que yo, no me gustan las matemáticas, papá, no me gustan, mami, las matemáticas. Hijo, pero mira las matemáticas y empieza el papá. No, pero ¿para qué? Pero es que el hijo ni siquiera lo intenta. Pero yo creo que es la manera como los educamos. Pero fíjate que ahí es donde viene el desengaño, que periodismo, derecho, etcétera, el perfil del nuevo periodista lo tiene Luz, lo tiene Jennifer Girón, todo. El que no está en esto se lo comió el tigre. No, ¿Verdad? ya entiendo. Es decir, Toda la humanidad tiene que entrar a entender ya esto. entiendo lo que me está diciendo. Ya te diferenció a ti, a Jennifer de mí. Ya ustedes de los periodistas de rezago del siglo pasado. Y yo de mis hijos. sí. Eso me está diciendo. Sí, Renato, Ya, y yo de mis hijos. Yo sé lo que me Claro. está diciendo, claro. Claro. Ah, Y ustedes lo suyo. Es decir, ellos ya dicen, bueno, explicarle a mi papá otra vez, va, porque parece claro. que... No, Entonces, ¿cuál es el mensaje que queremos dejar en esta presentación? que no les demos a los niños la oportunidad, por estar en ese rezago de 10 años, los dejemos fuera del siglo XXI, viviendo en el siglo que ya no existe, que es el siglo XX, mientras la humanidad entera entra a navegar en el mundo de los ceros y los unos digital que está transformando la vida cotidiana de la humanidad. ¿Y su mensaje, licenciada? Entiendo el mensaje del doctor Euseda. Es cierto que sí hay un rezago en matemática, pero eso no nos debe de limitar a pensar que nuestros estudiantes o muchos de nuestros estudiantes pueden lograr muchas cosas, desarrollar habilidades y quizás tardíamente, pero no sentirnos derrotados de inicio, sino que pensar que esto es un reto y que podemos mejorar, pues, y motivar a nuestros estudiantes que sí pueden, porque ese es el problema. Cuando nosotros de inicio decimos estamos mal y no vamos a poder salir de donde estamos, entonces más bien es de pintarles el panorama de una mejor forma, sino que estamos en esta posición, pero podemos mejorar y lo vamos a lograr y no podemos estar decir que no vamos a entrar a la tecnología solo porque no tenemos conocimiento matemático, que sí es importante. Justamente todos los que han desarrollado todos esos software tienen un fuerte componente matemático en su conocimiento para poder hacer ese desarrollo. Cualquier programador, si ustedes ven los planes de estudio, el componente matemático que ellos tienen es de muy fuerte, ¿verdad? Y pues el hecho de que nuestros estudiantes estén rezagados no significa que no van a poder lograrlo en algún momento, siempre y cuando se tengan todas las oportunidades, que el gobierno empiece a invertir más en educación y bueno, y todas las otras variables que aquí vamos a Correcto, a no, manejar. yo le entiendo, pero el programa tiene una misión. Primero, plantear el rezago y segundo, Sí. picar a la gente. Así es. Cuando digo picar, se me entiende, ¿va? Picar al papá, picar a la mamá. Si esto lo han logrado, ¿por qué no nosotros? Así es. Picar al secretario de Educación, picar a todo lo que es la estructura administrativa de la Secretaría de Educación, picar a Xiomara Castro, presidenta del país, y a Mel, que la asesora. O sea que gentes como este Altman no pueden nacer en Honduras. A saber cuántos Altman han nacido Claro. en Honduras y no tuvieron la oportunidad, ¿verdad?
Entonces, ese es el Así espíritu del programa. Desafiar, Claro. estimular. Hombre, no podemos seguir con este rezago en matemáticas. Si seguimos con este rezago, muy pocas posibilidades de prosperidad. Podemos prosperar en artes, en algunas otras cosas, que está bien, pero ¿hacia dónde van los países exitosos desde la perspectiva de exportadores, de generadores de riqueza? Hacia esta línea. Y termino con esto, es que es tan lindo el tema, termino con esto. Esa misma noticia que les dije estaba leyendo ayer y que me hizo pensar en Armando Uceda, dice, problemas matemáticos, por favor en pantalla. Gracias a sus enormes recursos informáticos se están refiriendo a esta empresa que se llama Open, Inteligencia Artificial. Artificial. ¿Cómo es en inglés, Lucecita? Open. AI, OpenAI. Y yo digo inteligencia artificial. No, está Son bien, los es lo pioneros mismo, del chat sí. GPT. ¿Perdón? Ellos son los pioneros del chat GPT. Claro, que ya se está quedando atrás. Mira cuánta tecnología viene. Pues, gracias a sus enormes recursos informáticos, el nuevo modelo fue capaz de resolver ciertos problemas matemáticos. Aunque solo realiza operaciones matemáticas al nivel de los estudiantes de primaria, la superación de ese tipo de pruebas hizo que los investigadores se mostraran muy optimistas sobre el futuro éxito de Q, afirmó la fuente. Que esto es lo que preocupó, fue lo que preocupó a los investigadores de la plantilla de Open Inteligencia Artificial y por eso supuestamente mandaron la carta. Entonces miren, los investigadores consideran que las matemáticas son la frontera del desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Actualmente la inteligencia artificial generativa es buena escribiendo y traduciendo idiomas mediante la predicción estadística de la siguiente palabra, como en ChatGPT. Las respuestas a una misma pregunta pueden variar mucho, pero conquistar la capacidad de hacer cálculos matemáticos donde solo hay una respuesta correcta implica que la inteligencia artificial tendría una mayor capacidad de razonamiento que se asemejaría a la inteligencia humana. Esto podría aplicarse, por ejemplo, a la investigación científica novedosa, creen los investigadores de la inteligencia artificial. Y aquí termino. Según Reuters, ya saben ustedes que esta es una agencia de noticias internacional, Reuters. Según Reuters, en su carta al Consejo, los investigadores señalaron las proezas de la inteligencia artificial y su peligro potencial. Los informáticos llevan mucho tiempo debatiendo sobre el peligro que suponen las máquinas superinteligentes. Si se planteasen, por ejemplo, que les interesa la destrucción de la humanidad. ¿Qué era eso? Bueno, reflexione usted. Los informáticos llevan mucho tiempo debatiendo sobre el peligro que suponen las máquinas superinteligentes. Si se planteasen, por ejemplo, que les interesa la destrucción de la humanidad. En el consejo de Open había dos personas muy sensibles a esos riesgos que han dimitido como parte del acuerdo para el retorno de Altman. Le tienen miedo a Altman, le tienen miedo. Y son grandes amigos, son Y son del grandes grupo de los amigos. cuatro. Según la carta que los empleados han enviado al Consejo pidiendo su dimisión, esos independientes transmitieron a los directivos que permitir la destrucción de la compañía podría ser consistente con su misión en favor de la humanidad. Es decir, quieren destruir a esa compañía porque esa compañía está creando máquinas superinteligentes que ellos mismos, los investigadores, creen que es un riesgo para la sobrevivencia humana. Según la carta que los empleados han enviado al Consejo pidiendo su dimisión, esos independientes transmitieron a los directivos que permitir la destrucción de la compañía podría ser consistente con su misión en favor de la humanidad. Y de hecho, ficharon a un nuevo jefe provisional, Egnet Schur, que se autodefine como un apocalíptico partidario de frenar el desarrollo de la inteligencia artificial, aunque luego ha colaborado en el regreso de Altman. ¿Qué les parece? Ya estamos construyendo máquinas o ya las tenemos más inteligentes que el ser humano. Y ya los mismos creadores de esas máquinas están pensando que esa superinteligencia es una amenaza para la existencia de nuestra especie humana, que podrían en algún momento rebelarse contra los humanos y destruir la especie. Hombre, entonces la reflexión ayer cuando me acordé de Armando, esta gente
ya en esos niveles de investigación y en esos debates. Y nosotros debatiendo aquí que tenemos 10 años de rezago en matemáticas. Entonces, el propósito no es de decir qué malos somos los hondureños, qué país tan atrasado. No, el deseo es puyar para que reflexionemos de que no podemos seguir como hemos estado, que algo debemos hacer. Y aquí la pregunta que formulamos hoy, Lucecita Madrid, para luego ir a la pausa comercial. Claro que sí, muy buenos días. En pantalla el tema del día. 10 años de rezago en matemáticas. ¿Qué significan para Honduras? Comparta su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social @FrenteAFrente HN. Un informe del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán del 2023 revela que los índices de aprendizaje en matemática van en picada, al extremo que el país retrocedió 10 años en esa materia. Hemos bajado en todos los grados evaluados, pero por supuesto, como en la matemática es, digamos, un espacio de conocimiento en el cual la secuencia es importante, de manera que si usted tiene mala base en tercer grado, en el siguiente, cuarto y quinto le cuesta más. Los peores resultados se obtienen en octavo grado y corresponden realmente a un retroceso importante. Hemos retrocedido 10 años en matemáticas respecto a lo que teníamos en el 2019, previo a la pandemia. La situación es preocupante, consideran los expertos, porque un país con números rojos en matemáticas está condenado a no avanzar en investigación y tecnología, dicen los conocedores del tema. Se estanca la investigación, se estanca la posibilidad también de poder en nuestras universidades, en nuestros centros educativos, formar personas con altas capacidades técnico-científicas que puedan insertarse al mundo laboral también, el mundo laboral que exige tecnología, no un simple operario. El desarrollo incipiente en la enseñanza de matemáticas convertirá a Honduras en un país anumérico que forma ciudadanos con poco espacio de crecimiento y oportunidades laborales. En una década el país va a reflejar ser un país anumérico, y los países anuméricos están condenados a generar en su sistema educativo ciudadanos anuméricos que tienen poco espacio en el mercado laboral, tienen poco espacio de lectura de la realidad nacional. Según las autoridades de la UPN, solo 2 departamentos del país tienen índices aceptables de aprendizaje en matemáticas, Copán y Ocotepeque. El resto muestra una baja considerable. Gracias a Dios siempre es el departamento con más problemas. Ocotepeque históricamente ha sido el departamento de mejores resultados y luego Copán. Sí, esto es complejo porque digamos las áreas básicas como matemáticas, español, ciencias naturales, y si los indicadores son bajos, esto significa que requerimos de hacer algún trabajo específico. El Observatorio de la Educación de la UPN pone a disposición el informe para que el 2024 las autoridades educativas hagan los correctivos necesarios para revertir esa realidad en el sistema educativo del país. También de esto. Ya con esas expresiones de Armando Uceda, ya le agregamos algo más a la pregunta. Entonces, el tema completo, Lucecita, ¿será? Será así, 10 años de rezago en matemáticas. ¿Qué significan para Honduras? ¿Hasta cuándo dejaremos de ser un país anumérico? ¿Hasta cuándo dejaremos de ser un país anumérico? Le voy a decir algo que hasta anteayer que usted divulgó esta palabra, yo le escuché. Y di gracias porque aumenté mi acervo. Mi acervo, sí, anumérico. Sí. O sea, que yo la he así, escuchado en el contexto de que una persona es anumérica si está divorciada con los números. Por ejemplo, usted en sus programas de finanzas y todo aquí, pone una gráfica ahí y le quiero decir que hay muchos televidentes que eso pasó al chino. Sí, con ver una gráfica. Entonces, esa persona numérica que no tiene la habilidad de convivir con los números, tiene el problema, y a veces es de suma y resta, porque las gráficas son eso, suma, resta, interpretación de áreas de una figura geométrica. Eso se aprende en la primaria. Y si ese vacío le queda, puede llegar a tener título universitario y ser numérico. Claro. Entonces, miren, concentrémonos ya en el tema para el que
han sido convocados y más adelante vamos a volver con este asunto de la inteligencia artificial. Me escribe mi querida amiga, la gran periodista Marlene Zelaya, la directora de Proceso Digital, y me dice, Rena me dice, ya de nuevo incorporaron a Altman. O sea que ya volvió. Ya está. Ya volvió, ya Ahí regresó. mismo, en la hace nota, poco. en la nota mismo lo dijeron. Ah, en la nota. Sí, sí, en la que leyó usted. Sí. Sí. Ah, bueno. Que el nuevo lo había promovido que regresara. Pero no quedé convencido si había regresado. ok. Sí, ahí tuvo Ajá. la interpretación. Yo supuse que no había regresado, pero sí ya regresó. Bueno, pues hombre, a saber qué máquinas nos vienen en el futuro, que tanto miedo le generan a los amigos de Altman de que podrían inclusive rebelarse contra nosotros los seres humanos. Ok, 10 años de rezago. ¿Qué tenemos que hacer, licenciada Alba Rosa González? Un reto, Renato. Siempre las matemáticas ha sido ese tabú de que son difíciles, que no es para todos, ¿verdad? Y en cierta forma es cierto, ¿verdad? No todos tenemos las mismas habilidades para poder desarrollarnos vamos a decir, en un buen grado en matemáticas, pero el tener siquiera los conocimientos básicos de matemáticas es fundamental. Escuchaba al profesor Euseda cuando hablaba de la numérico, cuando a mí se me ocurría en ese momento una persona que a veces no sabe ni leer y escribir, pero que está en el mercado y les puede hacer cálculo. O sea, le dice, bueno, vale tanto y me paga tanto y da el vuelto. Exactamente, es una persona numérica, porque si usted le pone o esa misma operación que hizo mentalmente, se le escribe, Ya no. No lo puede hacer. O sea, no sabe el algoritmo que se debe de seguir para hacer esa Sí, resta. sí. Sabe que lo hace mentalmente, pero no lo puede. ¿Qué tal que lo supiese? Entonces, lo hace mentalmente, pero no lo puede. ¿Qué significa? Que se queda con un nivel sumamente elemental, ¿verdad? Porque no Sí. puede desarrollar más allá de hacer esa simple operación. Entonces, es lo que buscamos con la educación, que aquellas personas que pues no tienen esa capacidad, podamos, mediante la educación, desarrollarle esas capacidades. Como le apuntaba, Altman no es también todos los del primer mundo, son pocas las personas que pueden desarrollar esas habilidades a esos grandes niveles para tener esas trascendencias en la tecnología, en este caso, pero la idea es que nosotros vayamos apuntando a que busquemos escenarios en el que sean más los niños que les guste la matemática y que hagamos un ambiente en el aula de clase, que eso nos corresponde como educadores y como formadores de educadores en la universidad pedagógica, es lo que hacemos que nuestros futuros docentes de matemática hagan, y es que conviertan el aula de clase en un ambiente en el cual el alumno no se sienta que es el que no sabe y que solo el maestro sabe, sino que sea un ámbito en el que se construya el conocimiento matemático y que se sienta posible, porque cuando nosotros los profesores de matemática les enseñamos que podemos y hacemos todas las operaciones, para ellos es algo, pues, el profesor, y es usualmente lo que convierte a un profesor en un pedántico, ¿verdad? Sí. Que cree que solo él lo puede, y el niño entonces ve a aquel profesor como el que sabe todo. Correcto. Y que él no puede llegar a ese estadio en el cual está el profesor. Entonces, más bien es convertir ese salón de clases en un ambiente en el que el estudiante participe, cree, y que por él mismo vaya descubriendo todos esos conceptos matemáticos que le van a quedar bien cimentados, y no solamente que van a replicar un algoritmo, un procedimiento que el docente le hizo. Entonces, buscar esos escenarios desde la concientización del docente, eso es un elemento, pero no es el único, ¿verdad? Porque recordemos que la cuestión educativa no es una aislado el docente, el alumno y quizás el padre de familia, sino que hay una serie de variables como la salud, la situación económica, cómo vienen los estudiantes al aula de clases sin comer, con comer, y dentro de los estudios que se ha hecho en la Universidad
hemos visto pues que muchos estudiantes van a las escuelas por el plato de comida o por la merienda que se les va a dar y no necesariamente porque van a aprender. Y con esas condiciones de desnutrición que nos llegan, por mucho que a veces querramos hacer los docentes, es poco lo que podemos incidir, ¿verdad? Entonces sí, es una situación tan difícil y de tantas variables que se nos convierte en un gran problema, que hay que buscarle soluciones, decía yo, desde la parte del docente, hacer un ambiente en el cual el estudiante sienta que es posible que él aprenda matemática y que lo hace, ¿verdad? Mire, y con el ejemplo que usted está poniendo, yo recuerdo todos los profesores que tuve de matemáticas desde la primaria hasta la universidad, bueno, que las estadísticas tienen una base de matemáticas o no. Claro, es parte de una rama de la matemática. Y es fundamental. Y fueron buenos maestros, pero hubo un maestro que a mí me dio confianza y es con el único que yo rendía en matemáticas. Sacar 80, 90 en los 70 y eximirme. Recuerda que antes nos eximíamos, ¿verdad? Cuando tenía un porcentaje de 80%. Con el profesor Raúl Sandoval en mi colegio, en el Gonzalo Barahona. Yo trabajé en el Gonzalo Barahona. ¿Usted trabajó en el Gonzalo Barahona? Sí, así es. ¿En el Porvenir FM? Sí, ahí estuve. Fue mi primer colegio. ¿En qué década? En el 85. Bueno. No, yo estuve ahí en los 70. Adiós al programa. Yo estuve ahí en los 70. No. Entonces, yo creo que eran la pedagogía de Raúl Sandoval, del profesor Raúl Sandoval. Su pedagogía, que fueron los mejores 3 años en que yo comprendí bien las matemáticas que se me enseñaron. Así es. Después fui un fracaso en las matemáticas. Tiene que ver mucho lo que nos está diciendo. Armando, usted fue funcionario, usted fue subsecretario de Educación. Usted es un hombre, es un físico que le encantan las matemáticas. Es un hombre que pasa leyendo todos los días, al igual que usted, que le fascinan estos temas como el que abordábamos hace algunos minutos y que lo vamos a seguir abordando más adelante. Nos ha dado unos consejos aquí, Armando, que pueden ser útiles para el programa. No podemos seguir así en ese rezago, porque si seguimos en ese rezago, nunca dejaremos de ser el Estado que somos, empobrecido, creo yo, a menos que haya una opinión diferente. No. Si somos incapaces de producir personas que le gusten las matemáticas, Honduras será lo que es ahora siempre, ¿verdad? Y máxime si políticamente no mejoramos, si la institucionalidad sigue siendo cooptada por la corrupción, ¿seguiremos siendo así? Es mi pregunta. ¿Qué debemos hacer en función, primero, de despejar, mitigar ese rezago que tenemos de 10 años y luego impulsar políticas que nos permitan que los hondureños nos gusten las matemáticas? Yo recuerdo que los japoneses nos enviaron unos libros hace algunos años para estimular a los niños de Honduras, pero al final no supe en qué quedó eso. Mire, tenemos buenas noticias que dar también. Yo creo que nos estamos sorprendiendo bastante y es bueno que esa sorpresa, ese impactante golpe inicial que usted dio en el programa le caiga a todos los televidentes para que le pongamos atención a estos temas. No todo es el debate, el dime que te diré o la polémica política. Parte de la política pública es el diseño de una política de ciencia y tecnología coherente. Y la buena noticia es, sí hay hondureños capaces de hacer eso y más. Quiero felicitar públicamente al Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional porque por años han venido haciendo la quimera labor de hacer olimpiadas de matemáticas. Cuando nació el programa Proeco en Santa Bárbara, un joven que ganó el primer lugar en matemáticas, aquí lo tuvieron. Aquí lo tuvimos. Ese joven le preguntaron que cómo hacía porque era unidocente y sus alumnos salieron, no, dice yo, para que lo vaya a educación física, si camina 3 kilómetros de ida y 3 de venida para venir a clase, ¿va? Cruza un río y todo. Entonces, no es que no sea importante la educación física, ¿verdad? Claro que sí. Pero dice, yo el tiempo lo invierto en que aprendan bien a leer, sumar y restar, multiplicar y dividir. Ese muchacho, mire, de ahí en Santa Bárbara salieron 2 jóvenes, que aquí los ha tenido usted, jóvenes. Uno fue a Brasil, estrella de la matemática, se doctoró. Otro fue a México y después a la Universidad de Texas en Austin, se hizo doctor en matemática. El profesor Adalid Gutiérrez es graduado de Austin, ¿verdad? Sí. Estos 2 muchachos, mire, yo los tuve en aquel programa 10 al 10 que hacía con mi buen amigo Rodrigo,
Los entrevisté y uno de ellos me dijo que en su tesis doctoral había estado trabajando, estoy hablando de hace como unos 8 años, ¿verdad? Uso de la inteligencia artificial para entender el tráfico en una ciudad, una mega ciudad de Estados Unidos. En eso, Mire, está, en eso está ahorita trabajando. Imagínese. Tiene un grupo de investigadores, o sea, es parte de un grupo de Entonces, investigadores. mire, pero esos muchachos de Santa Bárbara, ya son 2 hermanos. Los 2 son profesores en California. Uno, un profesor en San Francisco, creo que es, en Universidad de California, y otro también en otra Universidad de California. Ahí tiene 2 ejemplos. Pero también hay otro que está en Puerto Rico y hay otro que está creo que está en el sur de Estados Unidos. Hay varios. Y de física tenemos en Asia, tenemos en Estados Unidos, en México, jóvenes que nacieron aquí, se formaron acá, pero el escenario laboral nuestro, y jóvenes de Unitec también, le cuento, de otras universidades, la Católica, se forman, pero se van a otros países porque el escenario laboral de acá es muy limitado. Es muy limitado. Y además los salarios son deprimentes Sí. para esta gente. No, estamos de acuerdo en eso. Entonces, quiere decir que no son los jóvenes, somos los adultos que tenemos que crear el modelo económico, el espacio económico apropiado para que ellos sientan el placer de desarrollarse en su país. Eso por un lado. Entonces, los matemáticos están... Pero para no ir muy lejos, anoche, en una clase que yo estoy impartiendo en la Universidad Pedagógica, 2 jóvenes hicieron una presentación con ChatGPT enseñándoles a sus compañeros un tema que habían visto en teoría con otros modelos tradicionales en una clase anterior y una clase que ellos no han tomado todavía, pero que la iban a ver, la prepararon ellos, todo con inteligencia artificial, con ChatGPT, usaron programación Python y todo, sin saber programar, todo en 40 minutos, cada alumno, 2. Mire, y al final nos regalaron un sanguchito. Y le voy a decir que es lo mejor de esa charla. Esto me encantó. Y quiero felicitarlo, no voy a decir el nombre porque no tengo permiso. Dígalos. El muchacho, lo primero que hizo cuando salió, le dijo, mami, ya terminé la presentación. Todo salió bien. O sea que la mamá... El tema de los valores, ahí, de que él sabía que eran sus padres, que sus padres estaban pendientes, de que este profesor Euseda, ese viejo que lo trolea todo a uno, ¿verdad? Páseme el nombre para hacerle una sección lo positivo y pasarlo en el noticiero TN5 Estelar. Vale la pena estimular a los jóvenes. Y otra muchacha también que entró hecho un mar de nervios, pues estudia mucho, ¿ah? Pero los 5 minutos, mire, ya una vez que entró a ChatGPT y entró a usar las otras, usan varias inteligencias artificiales, ya era otra. Bueno, pero... Lo que quiero decirles es que... ¿Son las excepciones de la regla estos muchachos o no? ¿O es que al país le falta crear ese modelo que usted nos está diciendo? Es el que no da. Porque le voy a decir también aquí, mire, aprovechando su programa... ¿Comparte usted eso? Sí, creo que sí. Muy bien. Debe haber... Pero aprovechando su programa... Ya voy con usted. Aquí va a haber para los jóvenes, aparte de que usted ha hecho una introducción que yo siento que pone en contexto correctamente, 2 cosas van a tener los jóvenes. Una inteligencia artificial que aquí hemos compartido con usted, pero además Honduras, sus universidades, miren, tienen un convenio, la mayoría de ellas, con la mejor inteligencia artificial en matemática que hay en el mundo, que se llama, es el programa de Wolfram Alpha, que la pedagógica es signataria, hace como 2 meses se firmó, las otras universidades, tenemos gratuito, yo pago por eso, mire, por preparar mis clases con esos $20 mensuales, pero ahora puedo hacerlo gratuito porque la Academia Hondureña de la Ciencia firmó un convenio que nos beneficia a todos, pero no lo estamos usando. Entonces es el modelo el que falla. Eso está gratuito, eso es carísimo. Los programas que utiliza Alma y todos ellos están gratuitos, firmados por la Academia Hondureña de la Ciencia. Entonces es el modelo el que falla. ¿Y quién es el que hace los modelos? En el caso del nivel superior, eso es reciente. Nosotros desde la Universidad Nacional, el Consejo de Educación Superior y el Ministerio de Educación en el caso de primaria y media. Pero quiero decirle otra buena noticia. Al terminar a las 9 este programa, su servidor, a través del Sistema de Estudios de Posgrado de la Nacional, yo voy a inaugurar un taller de inteligencia artificial
para profesores del área de ciencias sociales que trabajan en los posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya se lo dimos a los médicos, que fue un éxito en inteligencia artificial, y ya está preparado para los abogados. O sea, estamos haciendo cosas y tengo las estadísticas, se las acabo de mandar a luz, de hace 2 días en Estados Unidos publicaron la preocupación de ellos, porque este ChatGPT los barrió a los norteamericanos porque no lo están usando como deberían de usarlo, al ritmo que deberían ellos. Entonces nosotros nos preocupamos aquí, claro que sí, pero ellos dicen, fíjate que solo tenemos el 25% de los estudiantes saben qué hacer con este ChatGPT, aparte de jugar, utilizarlo apropiadamente, ¿verdad? Entonces, los norteamericanos, nosotros acá estamos a tiempo. Es posible que nuestros jóvenes, y yo no lo dudo, tengan un potencial para las matemáticas. Eso es innegable. Ustedes que son profesores lo saben. Ahí está ese potencial no explotado, porque no tenemos un modelo capaz de estimular a esa juventud. Entonces, me decía que usted coincidía con eso, que el problema es el modelo educativo que tenemos. Bueno, el modelo y otras variables, porque es que no solamente... La que usted mencionó, ¿verdad? Porque hay una serie de situaciones que inciden, pero bueno, sí, es parte importante la forma como nosotros hacemos que nuestros estudiantes aprendan matemática. Y también cultural, Renato, porque fíjese que ya de inicio los papás, los abuelos ya dicen, no, las matemáticas son difíciles, entonces ya el niño va prejuiciado y es complicado para un docente cambiar ese estigma que ya lleva, porque ya piensa que él no es capaz. Entonces, desde ahí la parte psicológica es importante también. Nosotros debemos de pensar y hablar positivamente. Todos somos capaces, podemos hacerlo. Unos en mayor medida que otros, ¿verdad? Pero todos podemos, el nivel estándar lo podemos lograr. Y bueno, eso culturalmente, ¿verdad? Y ya en el aula de clase los docentes utilizar metodologías activas, participativas, vaya, el STEM, que es un modelo de enseñanza donde hay fortaleza de la enseñanza o que se aprenda más matemáticas, tecnología, y para las ingenierías es un ambiente en el cual a los estudiantes se les plantea retos. Por ejemplo, resolución de problemas. Se le hace un proyecto donde ellos tienen que colaborativamente trabajar en la solución de ese problema, utilizando los medios que ellos tengan a disposición, pero esos ambientes no los tenemos en Honduras. Y de esa forma nosotros rompemos el estigma de que la matemática es el maestro dando clase en la pizarra, sino que ellos van construyendo, ellos van descubriendo, porque el descubrimiento y la investigación se va formando desde ese momento y vamos formando entonces personas que van a tener ese deseo de indagar siempre y no solamente de estar receptores, sino que ser investigadores desde pequeños, formar pequeños investigadores. Y eso lo logramos con ese modelo de STEM, por ejemplo, que no hemos llegado a ese nivel nosotros en Honduras. Pues, ¿qué me agrada estar conversando con la licenciada Alba Rosa González y saber que tuvimos ahí, imagínense qué profesora tuvimos en el Gonzalo Barahona. Ahí estuve. Imagínense qué profesora tuvimos en el Instituto Gonzalo Barahona, vicedecana de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y ex jefa del Departamento de Matemáticas. Qué lujo se dieron mis coterráneos que les impartió clase ella allá en los 80. No, yo estuve antes de los 70. ¿Sabe que Gonzalo Barahona fue mi abuelo? Ah, no lo sabía. Sí. Qué bien. El esposo de Lita, mi abuela. Yo conocí a su mamá. A Irma. Sí, ahí está mi madre, mire. Ahí está mi madre con vida todavía, una bendición de Dios. Superando una enfermedad enorme, Dios me la tiene porque seguramente quiere algo más de sus hijos. Y sus hijos son así con el corazón un poco durito, pero Dios no nos la quita, no nos la lleva hasta que este corazón se vuelva un poco más sensible. Este mensaje es para mis hermanos, yo lo aprovecho todo. ¿Qué me agrada? ¿Qué me agrada? Ya me imagino en algunos años, si no es que ya están destacando muchos a paisanos míos del Porvenir FM si tuvieron una excelente profesora de matemáticas. Bueno, Armando, vamos a ir a una pausa comercial y luego continuamos con esto. ¿Qué mensaje, qué anticipo le da usted a la población antes de irnos a los consejos comerciales? Siempre sobre esta temática. Que tenemos el potencial, los jóvenes no son el problema, son la solución. El maestro
de matemática, de física, de química, el área nuestra, bueno no es el que aplaza, es el que enseña. Los grandes maestros no es la evaluación lo que les interesa para reprimir. La evaluación no es compulsiva, sino les interesa el diálogo creativo, socrático, constructivo con sus estudiantes. Eso, que no le quede la menor duda, no diga usted que tuvo un gran maestro porque aplazaba al 80%, no. Usted tuvo un gran maestro porque aprendió el 80% la temática. Tenemos, la invitación, miren, respetuosa para los dueños de las instituciones privadas de educación, porque yo lo miro en mis alumnos, los salarios que pagan son deprimentes. El Estado paga un salario y la ley obliga a pagar un mínimo del 60% a las empresas, a las instituciones privadas. Hay excepciones, ¿verdad? Desde luego, pero la mayoría no le paga bien. Entonces, usted no puede tener a un maestro recargado de asignaturas para darse un salario digno y esperando buenos resultados. Sí. Entonces, matemática es una asignatura, español es una asignatura fundamental que deben cuidarla con lupa los dueños de estos colegios. Bueno, pero usted me ha dejado con un elemento para explotarlo, el modelo. Y el modelo se construye por nuestras autoridades políticas conjuntamente con nuestras autoridades académicas, ¿verdad? Así y aquí tenemos un Consejo Nacional de Educación, ¿verdad? Así es. Que rige la educación superior, ¿no? Así es. Entonces, si es el modelo el que nos está fallando, entre otros factores, ¿verdad? Porque ella tiene toda la razón. Un niño con mala nutrición, que va a ir con interés de aprender. Se duerme en las aulas. Se duerme en las aulas. Uno sabe que esos son factores inherentes a un país que todavía no alcanza el éxito económico. No tiene un presupuesto digno para educación. Pero hay otros que llegan bien comidos y no aprenden. Y hay otros que son perezosos. Son aquellos que solo saben decir al papá o a la mamá, no, mamá, a mí las matemáticas no me gustan. Y el papá complaciente, vaya pues hijo, pásate a una carrera que no haya estadísticas, que no haya matemáticas, que no haya nada de números. Más si se lo dicen en el momento que están dando el resumen del partido. Entonces, si es el modelo que nos está fallando, por favor, tratemos de mejorar ese modelo. Y que aparezcan más hondureños como los que ha mencionado Armando Uceda, que les gustan las matemáticas, que brillan en las matemáticas y que porque los salarios aquí son tan limitados han tenido que volar. Echaron alas y volaron y se fueron para otros países. Pero lo importante es que al igual que tenemos estos hondureños, que en este momento son la excepción de la regla, aunque sabemos que hay un potencial enorme de hondureños que pudiesen ser buenos matemáticos, pero que no encuentran las oportunidades. Lo importante entonces es que nos metamos en la cabeza que si queremos prosperidad en nuestras familias, prosperidad económica, que conste, yo soy de los que aboga por la educación integral, la prosperidad integral, con recursos y además en valores. Si queremos prosperidad, si queremos que surjan más Altman, más Bill Gates, Elon Musk y toda esa gente que nos está sorprendiendo con sus innovaciones, por favor cambiemos el modelo, porque si seguimos con este modelo, Armando, totalmente de acuerdo, seremos el país que somos, multiplicando todos los años la pobreza. Volvemos porque me dice Luz que tenemos repleto de mensajes, o sea que está interesando el tema a la gente, ¿ve? Si puede repetir a dónde la gente puede comunicarse o enviar sus mensajes. Claro que sí, pueden compartir su opinión a través del WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social. Estamos en todas las redes sociales como @FrenteAFrente_HN. Solo anticipa leyendo ese mensaje que tienes en pantalla, Luz. Yo estudio contaduría y finanzas, comparte la televidente aquí en Estados Unidos, y la base de matemáticas que traje de Honduras era fatal. Tuve que tomar extra clases porque el nivel de matemáticas que enseña en la secundaria aquí es más alto que el de Honduras. Bueno, es que aquí vamos de colegio a colegio también. Hay colegios que no se preocupan por tener buenos matemáticos, sí. Pero no es que todos son así. No. Imagina de Ocotepeque,
de Ocotepeque, de esos colegios públicos de Ocotepeque, los hipotes que han salido en matemáticas. Correcto. Usualmente, Renato, más bien los estándares nuestros son bien exigidos. Digamos en el high school quizás ya ahí se le da una mayor exigencia porque ya es la preparación para ir a la universidad, pero lo que es educación básica ya es pues mucho más, los estándares más bajos, que si va un estudiante nuestro a estudiar en primaria ya, o sea, tiene un buen suceso porque la formación que lleva de acá le da para poder desenvolverse correctamente. Ahora, ya en el high school, ya es donde se les aprieta a ellos, ¿verdad? Para que la fortaleza de matemáticas sea mucho más fuerte por el hecho de que van a la universidad. Y quizás es lo que le ocurrió a la televidente que nos escribe. Sí. Pero la diferencia es que leen más los niños, por ejemplo en Estados Unidos, aún en las escuelas nuestras bilingües acá, allá que acá, hay más hábito de lectura inculcado y los niños pequeños, le quiero decir, hay niños de primer grado que terminan leyéndole 20 libros al año. Y hay muchos profesores universitarios que no lo hacemos. Los textos también, ¿verdad? Los textos que ellos utilizan, unos textos con muy buena didáctica. Usted mencionó hace poco los textos que se elaboraron junto con la cooperación de JICA de Japón y que son unos excelentes libros que nosotros tenemos referencia, ¿verdad? Hemos como universidad pedagógica hemos aportado a esa construcción de esos textos. Lastimosamente, pues a veces los docentes de primaria, voy a decir así, no tienen la fortaleza matemática para comprender los conceptos que ahí están, porque a la par del libro de texto está también en la guía del maestro, donde a él se le explica la parte matemática y la metodología con la cual ellos vayan a enseñar, y lastimosamente no se llegan a manejar tal cual son. Sí. Bueno, Carlos, solo espérame, que lea eso y ya después venimos con la sección ya oficial de la lectura de mensajes. Selvin Eduardo comparte: mientras DeepMind está creando herramientas como AlphaFold para la predicción del plegado de cadenas de aminoácidos para la construcción de proteínas, que permitió estudiar el SARS-CoV-2 y diseñar las vacunas rápidamente. En nuestro país los estudiantes no tienen computadoras, pupitres ni profesores capacitados. Mientras China se plantea ser el líder en inteligencia artificial, enseñan programación y temas de inteligencia artificial como redes neuronales en las escuelas. Muchas gracias por ese mensaje, Selvin Eduardo López Maldonado. Por la fotografía que miro ahí, es un joven, ¿no? Sí, sin embargo, después de la pausa le tengo una buena noticia a Selvin. ¿Usted lo conoce? No, pero entiendo el mensaje que él manda y le tengo una buena noticia. No, si el mensaje que él manda es un mensaje a la yugular. Sí. Vamos a la pausa. Gracias por compartir su opinión a través de redes sociales. Damos lectura. Marco Matamoros comparte: vean el rezago de matemáticas de manera integral, porque hay rezago también en español. Si no lees, no sumas, multiplicas, etcétera. Y todos los que han estado en el Ministerio de Educación son culpables. La academia actúe ya, que la academia actúe ya, o sea no solo se quejen. Que Marco Matamoros está responsabilizando también al doctor Armando Uceda. Que usted es corresponsable, dice Marco Matamoros. Yo acepto esa grave responsabilidad, pero también estudio el tema y como padre aprendí que la responsabilidad de la educación de los hijos, la Constitución dice que el principal responsable es el padre de familia, ¿verdad? Y yo como padre de familia cumplí y como funcionario traté de cumplir como pude con la mayor de mis capacidades. Pero es un buen mensaje, pero es fácil echarle la culpa al Estado de todo. De mis hijos, Armando, soy responsable yo. Pero es que no les pida a los padres de familia que también no les gustaban las matemáticas, no les pida que sean las herramientas que estimulen las matemáticas en los hijos. Es que esto es un círculo vicioso. Esto es un círculo vicioso. Sí. Yo sí responsabilizo al Estado a través de sus gobiernos en la falta de políticas claras, políticas públicas claras en la educación. Sí. Mi madre me decía lo que le diga el profesor Mario, mi profesor de quinto grado, que era un genio en la matemática. Eso haga, hijo. Y antes de ir a jugar a la potra, ya hizo la tarea de quinto grado. Ahí es donde los padres son los responsables. Es que habían padres que sin haber pasado por la primaria, por la secundaria o la educación superior, tenían una visión innata de qué es lo que saca de la pobreza a la gente, la educación. La educación. Aquí nos encontramos con mamás y papás.
Cuando le pregunta a la licenciada Alba Rosa González, o no sé si fue Armando Buceda, a Luz Madrid, ¿y ustedes de cuándo, Luz? Respóndemelo. ¿Y ustedes de cuándo conocen las computadoras? Le preguntaron a Luz. ¿Qué respondiste, Luz? 5 o 6. ¿Años? Sí. ¿Y cómo fue? Contanos. Bueno, nos llevamos muchos años con mis hermanos, entonces cuando yo estaba pequeña, mi hermano ya estaba en la adolescencia, ya trabajaban, ahorró recuerdo y con la ayuda de un tío en que está en Estados Unidos compraron la primera computadora. También antes era muy común los cibercafés, donde la gente pagaba y... Sí, me acuerdo de esa época, sí. Entonces por ahí realmente se creció con todo ese tipo de tecnología. Por supuesto no como ahora, que los niños ya desde pequeñitos, los padres pues les dan un teléfono o una tablet. ¿Quieres que te cuente en un minuto para que siga la sección? ¿Con quién compartís frente a frente y TN5? 30 años. Me invitan a Bruselas, Bélgica, a un encuentro de periodistas de países en vías de desarrollo. Me voy. ¿Quién va a despreciar un viaje a Bruselas, Bélgica? Me doy cuenta en el trayecto, en pleno vuelo, Miami-Londres, que vamos a trabajar con computadoras. En mi vida, a los 29, 30 años, había tenido una computadora, nunca la había visto. Y ya trabajaba en Radio América. ¿Y ahora qué hago yo? Si nunca he visto una computadora, si nunca he tocado el teclado de la computadora, ¿qué hago? ¿Cierto? Solo había una latinoamericana que me acompañaba, una boliviana. Los demás, y habían caribeños también, pero habían de Asia, habían de África. ¿Yo qué hago? Si el curso que vamos a recibir es con computadoras, ¿qué hago? Y en mi vida la había tocado siquiera. Me da vergüenza decir lo que hice para superar 2 semanas en Bruselas, Bélgica. Mira. Y mira tú que a los 5 años la tuviste. Y yo a los 30 años no la había visto. Como periodista en una sala de redacción. Era con máquinas, o escribiendo a mano. Eso le pasó a esta generación mía. ¿Sí? Sos una privilegiada. No desaproveches este momento, continuemos. Gracias. Roberto Díaz Alcerro comparte también a través de redes sociales. El rezago no solo es en matemáticas, es en todas las áreas, pero para seguir con el tema, un día fui a estudiar ingeniería a Chile. El primer año fue horrible por la mala base que tenía en matemáticas. Junto con otros hondureños tuvimos que pagar profesor para nivelarnos. Más mensajes, Aníbal Montoya comparte, las escrituras anuncian que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. El proverbio dice, Él muda los tiempos y las edades, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hay en Honduras genios matemáticos, necesitan apoyo y que de nuestro rezago escolar. Comparte el televidente Alex. Buen día, tenemos que entender que hay varios factores que afectan la educación de nuestros niños, entre ellos el hambre. Con un estómago vacío no hay atención en las clases. Por eso se tiene que seguir implementando la merienda escolar para nuestros niños. Unidades, lo que Manuel decía la Galdames. licenciada Alba Rosa González, correcto. Manuel Galdames comparte, Renato, habemos personas preparadas en informática en Honduras y Latinoamérica, pero el problema no son solo los gobiernos en educar, sino las empresas que no pagan esos estudios. ¿Por qué cree usted los informáticos hondureños, los matemáticos informáticos en su mayoría son piratas en Latinoamérica? Sí, lo que el estaba hablando Armando Uceda. Sigue con 1, 2, 3 mensajes, porque mira, los mensajes son reflexivos. No solo en matemáticas estamos mal y súper atrasados, también en escritura. Los hondureños no saben escribir ni lo más mínimo, por ende, no saben leer. Ahí están las dos debilidades, el español y las matemáticas. Aníbal Montoya, pues ya compartimos la opinión del televidente. María comparte, buenos días, la educación es un proceso largo y complejo que viene de generación en generación. Es debido a ello que no se puede arreglar lo mal hecho en 12 años en uno. De hecho, aunque sea una meta, será difícil hacerle frente por la precariedad que se viene arrastrando. Gracias, continúe compartiendo su opinión. ¿Se ha sentido bien, Armando? Bien. Y buen tema. ¿Le hace falta el programa de TEN? Ya, yo estuve 12 años en eso, bueno. porque era amigo de Rodrigo ya. Yo 12 estuve años y 11 medio. años. ¿Que y ahora ya no también. lo es?
No, sí, pues, no, porque en eso vino la pandemia y nos pusimos de acuerdo y Yo estuve 11 años también en es que Canal 10. sacrificado, Renato. Ah, usted estuvo Sí, también. En matemáticas de Los éxito. sábados. Ah, de ver. Sí, Ah, sí, matemáticas. sí, sí. Ah, pues. Renato, es que Ve- sacrificado. Ahí ya se me, yo que tomo 45 ¿Y todos los días? y todos los días. No, 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 yo con los jueves para mí era como... Solo que yo vivo de esto y ustedes no, ustedes viven de cierto. la academia, entonces yo por fuerza, pero a mí me encanta, No, pero son bueno. 45 años, pero me encanta. Ha llegado un mensaje muy interesante que vale la pena que lo divulguemos, Lucecita. Buen día, comparte la televidente. Estas son las notas de mi hijo de 3er grado. La de sociales y cívica está baja porque le quitaron, punto, dice, porque mucho platica. El punto es que mi hijo es de 100 y lamento que no haya un sistema educativo de calidad en mi sector porque siento que se me está desperdiciando, ya que no existe la educación de antes. Solo bachilleres sin vocación son los que dan clases hoy en su mayoría. Y cuáles son comparte las la notas? imagen. ¿Cuáles son las notas del hijo? Esas son las notas. Léelas, en su léelas, mayoría, léelas, en léelas. su mayoría tiene 100. Léelas, léelas. Dice español 100%, ciencias sociales 94%, tiene educación cívica 94%, spelling 100%, creo que dice phonics 100%, reading 100%, lenguaje 100%, gramática 100%, science 99%, matemáticas 100%, y las demás no logro distinguir la clase, pero continúa con 100, 98, 100, 100% y un promedio del 99% en general en todas sus clases. Excelente. Sí. Y entonces ella se está quejando, lee el mensaje de ella de nuevo. Lo que temen es que se está desperdiciando porque ya no existe la educación de antes. Solo bachilleres sin vocación son los que dan clases hoy en su mayoría. Los maestros que dan clases en los centros educativos para los pequeños. Licenciada, usted que ha sido maestra toda su vida. Ese es lo que está ocurriendo usualmente y bueno, y eso entiendo yo que es una institución bilingüe, ¿verdad? Sí, sí, sí. En la bilingüe, pues lo que sucede es que no hay tantos docentes bilingües y ellos contratan a los estudiantes que saben inglés y no son docentes. Sí. Entonces, obviamente, bueno, no sé, ojalá que sí el niño tenga las competencias que está manifestando a través de ese 100 o 90%, 99%, pero ella se queja, ¿verdad? Que son bachilleres y que no está viendo quizás el desempeño que ella esperaría de su hijo. Eso es lo que yo puedo percibir. Y eso es lo que ocurre, Renato, porque la mayor parte de las instituciones bilingües, y a veces son instituciones que no son, digamos, tan caras, ¿verdad? Sino que son instituciones para los que quieren tener sus hijos en bilingüe, que aprendan inglés, pero que no sea tan cara, vaya, de paga media, vamos a decir. Entonces las contrataciones que hacen en esas instituciones son de personas no tan profesional ya como docente y que tengan la parte bilingüe. Entonces hacen lo que pueden, digamos. No saben de didáctica, no saben de metodología, ellos saben hablar inglés. Entonces, posiblemente no estén sacando las mejores ventajas de las competencias que puede tener un niño y desarrollarse esas competencias. Y también, y comparto con el doctor, a pesar de que son instituciones bilingües, les pagan también unas cantidades, pero digo que denigran a nuestra profesión, ¿verdad? Sí. Porque para ser nosotros docentes tenemos que pasar un proceso de ser licenciados y queremos pues también que a nuestros egresados se les retribuya. Obviamente uno se estudia para que le paguen y poder tener una vida digna, ¿verdad? Pero usualmente en algunas, no digo si en esta, ¿verdad? Pero en algunas instituciones nuestros egresados le están pagando 6,000, 7,000 empiras. Sí. Eso ¿con quién va a pasar? No es menos del salario mínimo. O sea, no podemos nosotros pensar que van a tener también ese grado de interés de hacer las cosas bien, ¿verdad? Menosprecio a la academia. Es un menosprecio a la academia. Profesionales, sí. No, mire, estamos conscientes, pero eso es parte del modelo. Porque un buen modelo, regula hasta los salarios. Regula hasta los salarios. Correcto. Dignifica el salario. Dignifica y regula. Porque cuando alguien prima la rentabilidad solo para él y no la comparte con quien enseña, el Estado puede regular. Sí, así es. Yo así lo creo. Miren,
Yo tengo dos temas en 30 y tantos minutos. Primero tenemos una entrevista que le hizo Mario Landa a Carlos, de 4 minutos. Carlos. Ah, bueno, ok. Que me da más detalles sobre este asunto del rezago en las matemáticas de 10 años. Ya lo vamos a poner. La entrevista de los 4 minutos de Mario Landa es con Mario Alas, amigo suyo, con Mario Alas. Sí. Pero además, yo quiero que hoy Armando Uceda y Alba Rosa González, por si hay hondureños, que yo sé que los hay, cuando escuchan hablar de inteligencia artificial, no saben de lo que está hablando la gente. Yo mismo, cuando escucho hablar de inteligencia artificial y leo de inteligencia artificial, no acabo de comprender lo de la inteligencia artificial. Yo leo los editoriales de Flores, Carlos Flores, escribiendo sobre inteligencia artificial. Y bueno, y muchas veces tengo que meterme, googlear diccionarios y todo para entender de lo que estoy leyendo. Yo quiero que nos expliquen ustedes hoy de la manera más sencilla y pedagógica, porque son maestros, qué es eso de la inteligencia artificial. Máxime cuando hoy hemos iniciado el programa diciendo que hasta los mismos informáticos, esos cerebros tan inteligentes, tienen miedo de las superinteligencias que están creando a través de la informática y que temen que estén creando herramientas tan inteligentes, más inteligentes que el ser humano, que luego pongan en riesgo la existencia de los seres humanos. Eso yo solo lo vi en las películas. Cuando la licenciada Alba Rosa González habló de esto, también yo me fui a las películas que he visto, que las máquinas empezaban a combatir a los seres humanos. Pues ahora hay seres humanos que han criado estas superinteligencias que dicen, contengamos eso, si hay que terminar con estas empresas, terminemos con estas empresas, porque estamos creando superinteligencias, herramientas que se van a volver más poderosos que los seres humanos. Yo por eso les pediría a ambos hoy que nos expliquen qué es eso de la inteligencia artificial y cómo es eso que estamos creando máquinas que pueden ser más poderosas que nosotros, los seres humanos, que pueden extinguir la especie. ¿Se entendió, verdad? Sí. Después de la pausa. Al inicio del programa les hablé de que hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. ¿Qué es eso de las enfermedades raras, Armando? Abran el micrófono a luz. ¿Qué es eso de las enfermedades raras? Que afectan a un bajo número de la población. Eso a pocas es enfermedades personas. raras. Sí. Bueno, ¿qué hacemos ahora los que no somos tan duchos en cultura general? Nos vamos a los buscadores. Enfermedades comunes, no son, estas son enfermedades generales. Enfermedades raras. ¿Qué son enfermedades raras? Por ejemplo, en México se reconocen 20 enfermedades raras, como el síndrome de Turner, enfermedades de Pompe, hemofilia, espina bífida, fibrosis quística, histiocistosis, hiporitoidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, enfermedad de Caucher tipo 1, 2 y 3 y enfermedad de Fabry, hiperplasia suprarrenal congénita, homocitinuria, que son las enfermedades raras. Un concepto rápido de enfermedades. El Día Mundial de las Enfermedades Raras se conmemora el último día de febrero. Su objetivo es reconocer la existencia de estos padecimientos y hacer partícipe a los médicos y a la sociedad civil. Bueno, no sé si entonces si hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, puede ser porque la ONU a cada rato dice este día es el día de las enfermedades raras. Y hoy para hablar de ellas
tengo a Carmen Fonseca. Carmen es presidente de la Fundación Hondureña para la Salud Hepática. Iliana Flores es de la fundación, ¿cómo se llama esta fundación? Funlive, pacientes renales. Y vienen aquí para darnos información sobre el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y crear conciencia. Al final, cada participante aquí lo que quiere es crear conciencia en todos. Así que comienzo con Carmen Fonseca y luego con Liana Flores. Adelante, buenos días, bienvenidas a Frente a Frente. Buenos días, ¿verdad? Buenos días, Renato, buenos días, amable audiencia, ¿verdad?, de este prestigioso programa. Bueno, mi nombre es Carmen Fonseca, presidenta de Fundación Hondureña para la Salud Hepática, y en alianza con mi compañera, ¿verdad?, Eliana de Funluvi, iniciamos la campaña para las informadas, ¿verdad?, sobre las enfermedades raras o poco frecuentes, ¿verdad? Esas enfermedades tienen baja prevalencia, como ya lo mencionaba Renato, o sea, estamos hablando de menos de 5 personas cada 10.000. Y Sí, iniciamos el 21 de este mes de noviembre una campaña que finaliza en el Día Mundial, que sería el 29 de febrero del 2024. Sí. En ese sentido, ¿verdad?, el FUNEPA, como fundación que apoya a pacientes con enfermedades hepáticas, entre ellas hay muchas raras como ser alteraciones de las vías biliares, hepatitis autoinmune, con laringitis primaria, que afectan a un número de nuestra población. Lamentablemente no tenemos datos estadísticos de ello por la baja prevalencia precisamente y la desinformación que se tiene, y es por eso que queremos iniciar esta campaña o iniciamos esta campaña para dar visibilización, ¿verdad?, a estos pacientes y ayudarlos, ¿verdad?, a conseguir un diagnóstico oportuno. Para ello, en enero tenemos un webinar que es un conversatorio de pacientes. Posteriormente, en febrero también vamos a tener un segundo webinar que vamos a tener una experta de Argentina en el marco jurídico de protección a los pacientes con enfermedades raras, que bueno, en nuestro país no contamos con esta protección. Y bueno, para ampliar un poco más, mi compañera Liana. Buenos días. Buenos días, Liana. Mil gracias, Renato, y a todos por el espacio y al auditorio. Bueno, sí, nosotros hemos hecho una alianza entre Funluvi y Fundepa, ya que somos dos enfermedades que al final terminamos en un trasplante de órgano, sí, cuando se padece de este tipo de enfermedades raras. Son raras porque, como ustedes lo mencionan, su diagnóstico, llegar a un diagnóstico acertado no es fácil, implica de muchos estudios, es oneroso. A nivel mundial hay más de 300 millones de personas que lo padecen. Se celebra desde el 21 de noviembre porque hay varias asociaciones como Eureka, que es una asociación de pacientes a nivel de Europa. Ahí se inicia desde el 21 de noviembre y tenemos una embajadora de Fundepa, que ella es una representante de Honduras que padece también de una de las enfermedades y ella ya fue trasplantada, gracias a Dios. ¿Cuál es el nombre de Pamela completo? Sofía Cruz Betanco. Ella fue seleccionada o nominada como embajadora por Girordis para las enfermedades raras. Y también está Alivar, que es la Alianza de Pacientes Iberoamericanos, CLAICO, que es el Consejo Latinoamericano de Pacientes Trasplantados en Situación de Trasplantes. Cada una cuenta con más de 1000 organizaciones a nivel mundial en 74 países y todas se han unido para hacer visible estas enfermedades y que existen, y que motivamos a la población, a los estudiantes de medicina, que se motiven a estudiar ya sea nefrología o hepatología. No, ya las entiendo. Si en Honduras resulta un problema visibilizar y tener eficaz atención para las enfermedades, que todas las conocemos, para las enfermedades comunes, ya nos imaginamos el problema que enfrentan las personas que padecen enfermedades raras. Entonces, lo que ustedes quieren es visibilizar, potenciar, decirle al Estado, hay enfermedades raras que necesitamos visibilizarlas para un mayor compromiso del Estado con quienes las padecen, ¿verdad?
Así es. Ese es el propósito. Ese es Así el es. propósito. Sí. La campaña es informar, ¿verdad? Por eso es una jornada que empezó el 21 de Y- noviembre. Sí, y me imagino que ambas tienen parientes con enfermedades raras. Así es. Así ¿Sí? es. Así Sí, es. así Y es. en el caso de Carmen, Bueno, precisamente, bueno, mi mejor amiga, que es la que es ahora embajadora en esta campaña, Sofía Cruz Betanco, pues ella padecía hepatitis autoinmune, ya fue trasplantada, como mencionaba, gracias a Dios. Pero entonces se ha comprometido ella, ¿verdad?, para visibilizar ese tipo de enfermedades. ¿Y en el caso de Eliana Flores? Nuestra fundación, FUNLUVI, que es Fundación Luz y Vida, que apoyamos a pacientes renales, existen más de 7,000 pacientes, más de 7,000 enfermedades raras identificadas a nivel mundial, solamente 150. Y nosotros, ya que apoyamos a los pacientes, hemos identificado que existen estas enfermedades y es muy difícil el diagnóstico y el tratamiento. Ok, entonces concertemos un programa un viernes especial con pacientes que padecen enfermedades raras, para que hablemos y visibilicemos ese problema en Honduras. Es decir, tener una enfermedad rara en Honduras resulta el doble y el triple de problema para cualquier otra enfermedad. Y yo les entiendo a ustedes y las felicito justamente por ser solidarias, por crear estas fundaciones para visibilizar el problema que enfrentan los hondureños y hondureñas con enfermedades raras. Así que Carmen Fonseca, muchas gracias. Eliana Flores, muchas gracias. ¿Tienen algún evento en específico para hoy? Solamente que se aboquen a nuestras redes sociales, que estamos publicando, ¿verdad?, continuamente durante todo este mes. Y el cierre va a estar el 29 de febrero con un evento que ya va a ser presencial, al que todos están invitados, igual a los webinars. ¿Y cuál es la dirección para que la gente Bueno, de se FUNEPA, FUNEPA HN, en Facebook, Instagram y Twitter, también en LinkedIn. Cuando alguien de ustedes dijo webinar, dije yo, si esta palabra no existía en el lenguaje hace 20 años. E inmediatamente dije, le iba a decir a usted y a Armando, hace 20 años webinar, ¿qué es eso de webinar? Cualquiera puede, una fritanga de huevos, podría decir cualquiera. ¿no? Cuando metió la palabra blog en el 2007, la Real Academia, por ahí. Sí, sí. Blog. Bueno, ¿qué es eso de la inteligencia artificial? ¿Qué es eso de la inteligencia artificial? A tal grado que hoy hasta los expertos, los creadores de la inteligencia artificial, tienen miedo a que estén creando superinteligencias que en un momento le hagan la guerra a los seres humanos. Pausa y volvemos. Gracias por compartir sus mensajes. Buenos días, soy docente del interior del país y es lamentable que tenemos años de que no nos dotan de libros para ningún grado de primero y segundo de ciclo de primaria. ¿Cómo se espera que los niños aprendan si muchas veces llegan hasta sin desayunar los pobres? Comparte el televidente. Soy ingeniero civil de la Universidad Autónoma de Honduras, no estoy de acuerdo con algunas cosas, yo estudié en la San Miguel y llevé una base muy buena. Lo que pasa es que el nivel de los maestros muchas veces no es el correcto, les enseñan a leer a la gente libros de contenido no aportante, perdiendo tiempo. No todos comprenden las matemáticas fácilmente, ya que se nos dice qué difícil eso y no debería ser así. Comparten. En el San Miguel. ¿No podemos pedir peras al olmo con el nivel educativo? No podemos pedir peras al olmo con el nivel educativo que tenemos. Todavía tenemos niños sentados en bloques. No hay material didáctico y los maestros ya no se preparan debido a los sueldos miserables que paga la Secretaría. Necesitamos cambios en todo el sistema, despolitizarlo, por ejemplo, que ya no lo manejen estos políticos miserables e ignorantes que meten a trabajar gente sin capacidad solo porque anduvieron pegando afiches. Comparte el televidente. Para que Armando y Alba Rosa González nos hablen un poquitín de la inteligencia artificial. ¿Ya se preguntaron por qué alumnos de Ocotepeque son los mejores en matemáticas? Pues aquí les va la respuesta, está en lo que comemos. En Occidente comemos mucha pacaya, berros, chichicuilote, mostaza, etcétera. Mucho verde, mucho monte. Verde. Correcto, en el occidente comen mucho monte. Que se los recomendaba al padre Fausto Mía, que murió recientemente. Yo conocí a Fausto Mía. La verdad que... Es un tema de investigación, Sí, Renato. sí, El ver Sí, sí, qué sí. incide para que Sí, haya sí, un buen nivel de desempeño en Mi matemáticas. respeto para Fausto Mía. Yo conocí a Fausto Mía. Murió y le vamos a hacer un homenaje especial a Fausto Mía. ¿Sí? Si la comida incide en que sean los ocotepequenses buenos en las matemáticas.
Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Black Friday a tu gusto más recargado. Últimos días con las mejores ofertas. ¿Dónde es que el doctor Euseda irá a dar la charla o conferencia sobre inteligencia artificial a abogados hoy a las 9 de la mañana? La de hoy es para ciencias sociales, pero para los abogados arranca la otra semana y es un taller. Yo doy una de las charlas. Trabajo con un equipo en posgrados en la Universidad Nacional de gente joven, con posgrado todos ellos muy capaces, me están entrenando a todos los profesores. Entonces, se puede apuntar en el decanato de la facultad, ahí están levantando. De ciencias jurídicas. De ciencias jurídicas. Para la de los abogados. Para los abogados. ¿Y la de hoy es dónde? La de hoy es para la Facultad de Ciencias Sociales, es en línea y bueno, es en línea. Sí. Ya arranca ahorita a las 9 de la mañana. Sí, cuando salga de aquí. Sí. Ok, háblenme por favor de inteligencia artificial, pero bien resumido porque ya hay poquísimo tiempo. En realidad, mire que es una cosa, es nueva la inteligencia artificial. Varias gente le da varios orígenes. Uno puede marcar una publicación que Alan Turing, un matemático inglés joven, sacó y de ahí nace el test de Turing, cómo ver si una máquina puede ser lo que hace, no distinguirse de lo que está haciendo un humano, el test de Turing. Eso fue en los años 50, es un trabajo famoso, pero luego la palabra inteligencia artificial viene de pura coincidencia. Un científico que estaba trabajando un curso de verano que le llaman en Estados Unidos para poner investigadores a reunirse, a pensar, ¿verdad?, sobre el tema de esto de las máquinas que pueden empezar a programarse. Mandó a pedir financiamiento y le puso al título inteligencia artificial. Así nació, para distinguirla de la inteligencia humana, ¿verdad? Sí. Pero no la usó con la intención de decir versus inteligencia humana, sino para distinguir qué es lo que iba a financiar. Y el término se pegó, ¿verdad? Minsky creo que fue matemático del MIT, creo que era, no estoy seguro. Pero de ahí vino, y el sentido de la vista, del tacto, la lectoescritura, el distinguir imágenes, el distinguir textos, el distinguir el habla, son cosas que los humanos hacemos de manera natural. Entonces dijeron, ¿cómo podemos hacer programas que logren hacer lo que el humano hace cuando habla, lo que el humano hace cuando escucha, lo que el humano hace cuando escribe, cuando hace arte? Y empezaron a trabajar y los avances fueron muy pobres. El ratón ese que ve usted que mueve uno. El mouse que le llama uno, sí. Shannon lo hizo en el MIT, creo que fue en los años 60, 70. No, eso es reciente. Tomándolo de la mitología griega, del laberinto para vencer al Minotauro. Bueno, resumo. Entonces así nació la palabra inteligencia artificial, la frase inteligencia artificial. Pero se despegó en este siglo de manera espectacular. De tal manera que hay hasta una gráfica famosa que... Bueno, y este siglo solo son 23 años. Sí, pero ni siquiera en este siglo se despegó. Sí, de 1998 para acá. Sí, prácticamente en este siglo. Pero hace 3 años se registró que en todos esos campos del conocimiento las máquinas superan al humano. Ya está. El canario digital ya murió. Entonces, ya lo más difícil fue el tratamiento de imágenes y lo de ChatGPT de imitar, que usted le da en lenguaje natural un mensaje a la computadora y le dice, resuélveme esta ecuación diferencial, y la computadora se la resuelve y le platica. Eso era lo más difícil, y hubo varios algoritmos que se usaron, ¿verdad? Uno fue imitar las neuronas del ser humano, pero este otro que se imitó, que el algoritmo fue producido por Google, más bien peyorativo el nombre, ¿sí? ¿Verdad? Lo que tiene que hacer es poner atención, se lo copió Altman y puso atención, y los está derrotando en los mercados. Qué bárbaro. Como diría un artista hondureño que ya murió, son señales, Cañote. No, sí. Entonces, son señales, Cañote. En resumen, no debe uno decir, comparemos la inteligencia de estas máquinas con la inteligencia, sino hay máquinas que pueden hacer mejor que los humanos algunas cosas, ¿verdad? Pero hay expertos que dicen, cuidado, pongan salvaguardias. Ah, no. Pongan salvaguardias. Lo que usted está diciendo es, ya hay indicios de que hay amenazas existenciales. ¿Qué quiere decir la frase? Que va a desaparecer la raza humana por efecto de mal manejo de la inteligencia artificial
de mal manejo de la energía nuclear atómica y de mal manejo del Sí. tema del cambio climático. Por Son las eso- 3 amenazas existenciales. Algunos conscientes piden regularlas. Sí. Muchas gracias, licenciada. Bueno, que me mucho agrada haberla gusto. conocido y tenido aquí. Un placer Y haber que haya compartido. usted educado a un montón de mis paisanos del Así porvenir, es. Francisco Morazán. Gracias a la licenciada Alba Rosa González y gracias a Armando Uceda, que lo vamos a tener el 30 de noviembre por una plataforma digital, porque ese día, 30 de noviembre, Armando. Ese día lo registran como el día en que apareció ChatGPT gratuito, la versión gratuita anunciada por OpenAI, que es la compañía que usted mencionó. Ok. Cumple un año y es un año, un año, se va a medir cuál es el impacto que ChatGPT ha tenido. Él va a estar en México y aquí vamos a tener en el estudio a otros invitados.